Hoy en Voces del Alma, nos adentraremos en las profundas enseñanzas de Chico Xavier, el renombrado médium brasileño, para explorar un tema universal y, a menudo, misterioso: las señales que nuestra alma nos envía cuando estamos próximos al fin de nuestra vida terrenal. No hablamos de miedos o presagios, sino de indicios sutiles que, desde la perspectiva espiritual, nos preparan para una transición serena y consciente. Prepárense para comprender 9 señales reveladoras que podrían transformar tu visión sobre la vida y la muerte. 1. El desapego silencioso. Y esto, según las enseñanzas espirituales de Chico Xavier, es una de las... Este sentimiento de vacío o desplazamiento del mundo material es, en realidad, una forma de que empieces a reconectarte con aquello que es eterno, tu esencia espiritual. Muchos relatan que sienten un mayor deseo de reflexionar, de buscar significado en las pequeñas cosas, de mirar hacia adentro. Otras personas comienzan a alejarse de conflictos, vanidades y discusiones inútiles, no por debilidad, sino por sabiduría. Es como si el espíritu dijera: nada de eso importa ya. Y el llamado para que empieces a mirar la vida con otros ojos, con los ojos del alma, la preparación para que encuentres la paz y la aceptación necesarias para atravesar esta etapa con serenidad. Y lo más hermoso es que, aún sin saber exactamente qué está sucediendo, quienes sienten y cuando empieza a despertar, es porque se acerca el momento de volver a casa. Si ya has sentido esto o lo estás sintiendo ahora, tenlo claro: no es el final. Es el comienzo de una nueva existencia, donde todo tiene sentido, donde todo se une. Esta es solo No solo te impactarán, transformarán la forma en que ves la vida y especialmente la forma en que entiendes la muerte. Estamos hablando de esos sueños vívidos, profundos, impactantes, que parecen tan reales como la propia realidad. A veces te despiertas y sientes como si hubieras estado en otro lugar, como si hubieras experimentado algo fuera del tiempo y el espacio. Según las enseñanzas espirituales de Chico Xavier y diversos relatos mediúmnicos, el espíritu se libera parcialmente del cuerpo físico durante el sueño, y en este estado más libre, puede entrar en contacto con planos espirituales superiores, reencontrarse con seres queridos que ya partieron, o incluso recibir orientación para su próxima etapa. Y aquí está la señal: cuando la vida terrenal se acerca a su fin, estos sueños se intensifican. El alma comienza a visitar, aunque sea inconscientemente, los lugares que habitará después de la partida. Comienza a prepararse, a reconocer los ambientes, a reencontrarse con seres queridos que están al otro lado. Todo esto para que cuando llegue el momento de la partida, no haya miedo, sino aceptación. Estos sueños suelen ir acompañados de mensajes claros, voces suaves, rostros familiares. Y aunque no recuerdes los detalles, al despertar, hay una profunda sensación de paz, plenitud y reconexión. Es como si tu espíritu estuviera diciendo: todo está bien, el próximo paso será fácil, estás siendo guiado. Chico Xavier relató innumerables veces que en sus sueños era llevado por mentores espirituales a colonias de plano superior, donde presenciaba enseñanzas, reuniones e incluso misiones que necesitaría cumplir. Y él decía que cualquier persona, incluso sin mediumnidad desarrollada, puede tener este tipo de experiencia cuando su alma está en sintonía con el mundo espiritual. Otra señal impactante en los sueños es el reencuentro con personas que ya partieron. Muchas personas, a medida que se acercan al final de sus vidas, comienzan a soñar con frecuencia con padres, abuelos, amigos o incluso figuras espirituales que ya fallecieron. Y estos sueños no son aleatorios, son verdaderos encuentros entre almas. Son como visitas espirituales diciendo: te estamos esperando, no tengas miedo. Estos encuentros son tan conmovedores que al despertar, la persona puede sentir ganas de llorar, no por tristeza, sino por una profunda emoción. Esta es el alma preparándose. Este es el amor del otro lado llamando suavemente. Y quizás te estés preguntando: ¿y si no sueño con eso? ¿O si no lo recuerdo? La verdad es que, aunque no lo recuerdes, la experiencia espiritual ocurre. Tu espíritu lo sabe, tu subconsciente lo capta, y esta preparación ocurre de manera amorosa, sin prisas, al ritmo que tu alma necesita. No ignores tus sueños, presta atención a los detalles, las sensaciones, los rostros que aparecen. A veces, una simple frase en un sueño puede llevar un mensaje profundo de liberación o aceptación.
El espíritu continúa y en los sueños nos enseña a caminar antes de partir. Si has estado teniendo sueños así, con paz, con visitas, con mensajes, presta atención. El mundo espiritual podría estar preparándote con amor, con calma, con luz. Y esa es solo la... Sigue adelante, porque la próxima señal podría arrojar luz sobre algo que siempre has sentido, pero nunca has podido explicar con palabras. 3. La sensación de misión cumplida. Es como si por la... No se trata de arrogancia, ni de pensar que has logrado todo lo que querías. Por el contrario, es una humildad tranquila, una serena sensación de que lo esencial ha sido hecho, que las experiencias que necesitabas vivir, los encuentros que necesitabas tener, los errores que necesitabas cometer y los amores que necesitabas sentir, todo esto ya ha sucedido de manera suficiente para que tu espíritu evolucione. Chico Xavier relató que en los momentos finales de muchos hermanos desencarnados, percibió este patrón emocional, una profunda gratitud por la vida, incluso con todas sus dificultades. Es como si el alma dijera, no fue perfecto, pero fue mío y fue necesario. Es el espíritu organizando sus energías, limpiando lo que quedó abierto, preparándose para cruzar al otro lado sin ataduras. Puedes notar que alguien cercano a ti comienza a hablar más del pasado, recordando momentos importantes, expresando amor con más frecuencia, o incluso queriendo ver a personas que no ha visto en mucho tiempo. Estas actitudes, a menudo vistas como simple nostalgia, son en realidad señales espirituales de finalización de la misión. Este sentimiento también puede provenir de personas que, a los ojos del mundo, no han hecho mucho. No se trata de fama, dinero o grandes logros. Se trata de lo que se ha logrado en el plano invisible del corazón, del alma, de la intención. A veces, un simple gesto de compasión en la vida ya cumple la tarea que el espíritu necesitaba llevar a cabo en esta encarnación. Chico Xavier solía decir que cada espíritu viene con una programación espiritual básica, con compromisos morales y experiencias que eligió vivir antes de encarnar. Y cuando esta programación se completa, ya sea a los quienes sienten su misión cumplida, aún sin entender los detalles, parten en paz. 4. La búsqueda del silencio interior. Empiezas a buscar el silencio, pero no solo el silencio externo, un silencio interno, una paz que solo puede encontrarse en la soledad y la conexión contigo mismo. Este deseo repentino y a menudo inexplicable de aislarse, de quedarse más en casa, de no tener que explicarse a nadie, es uno de los signos más espiritualmente significativos señalados por Chico Xavier y por diversos relatos mediúmnicos como un indicio de que el espíritu está en transición. No se trata de tristeza o depresión, de hecho, es lo contrario. Es como si el espíritu, consciente de su trayectoria, ahora quisiera retirarse para reflexionar, para integrar todo lo que experimentó. Es una preparación natural. El alma se está desconectando suavemente de las distracciones del mundo físico para reconectarse con el mundo espiritual de donde vino. Muchas personas cercanas a su partida relatan este impulso con frases como: ya no quiero salir mucho, solo quiero quedarme en casa. Tengo ganas de estar en silencio, pensando en la vida. Prefiero mi propia compañía. Chico Xavier decía que en los momentos previos a la partida de un espíritu, hay una especie de desprendimiento vibratorio gradual. El espíritu comienza a vibrar en otra frecuencia, más sutil, más alta, y esto lo aleja naturalmente del ajetreo del mundo. Lo que antes era placentero, fiestas, reuniones, prisas, ahora pierde importancia y la introspección se convierte en un hogar seguro. A menudo, durante este periodo de silencio, la persona comienza a reflexionar sobre el pasado, la vida, Dios. Incluso puede sentir una presencia espiritual más fuerte a su alrededor. Es común escuchar relatos de personas que dicen: siento que algo superior me acompaña, no sé cómo explicarlo, pero siento una paz que nunca antes había sentido. Este aislamiento no es abandono, es un regreso al centro del ser. Es cuando el espíritu, ya cansado del viaje físico, quiere descansar no solo el cuerpo, sino también el alma. Es cuando se entrega a lo que realmente importa: el silencio de la conciencia, el abrazo invisible de los guías espirituales, la preparación sutil para volver a casa. Por eso, la habitación silenciosa de una persona mayor, el banco solitario en una plaza donde alguien contempla la naturaleza, o incluso la negativa a responder mensajes y llamadas, pueden ser más que simples actitudes humanas.
pueden ser señales espirituales de reconexión con el verdadero ser. Chico nos recuerda, hay un momento en que el alma siente que ya ha dicho lo que necesitaba decir, entonces se calla, pero en ese silencio le habla a Dios. Si tú o alguien cercano ha estado sintiendo este llamado a retirarse, no lo interpretes como debilidad o soledad, velo como un llamado divino a la interiorización, porque cuando el espíritu se calla, es porque está escuchando algo que viene de muy lejos, o mejor dicho, de muy profundo dentro. 5. La claridad espiritual sobre la vida y la muerte es una comprensión que brota del espíritu como si viniera desde adentro, con fuerza, serenidad y un sentimiento de certeza absoluta. Muchas personas que han pasado por este momento relatan que de repente entendieron la importancia del amor, del perdón, de la simplicidad, y se dieron cuenta de cómo aferrarse a las heridas, ambiciones o miedos era una pérdida de tiempo. Es como si el alma, a punto de dejar la materia, viera todo con más nitidez, como alguien que sube a la cima de una montaña y desde allí, finalmente, comprende el camino completo que ha recorrido. Chico Xavier decía que en los momentos previos a la desencarnación, incluso si quedan días, meses o incluso algunos años, el espíritu puede experimentar atisbos de la realidad espiritual que se manifiestan como intuiciones, revelaciones y percepciones muy profundas. Es como si el velo entre los dos mundos comenzara a levantarse, y en este espacio, el alma ve con los ojos del espíritu. Esta claridad trae un sentimiento poderoso. Todo lo que sucedió, incluso los errores, tuvo un propósito. Empiezas a mirar los dolores del pasado y sientes que ya no tiene sentido cargar ningún peso. Sientes ganas de perdonar a quienes te hirieron. Sientes compasión por quienes te hicieron daño. Sientes ganas de pedir perdón, no por culpa, sino por liberación. Esta es el alma que se está preparando para seguir adelante con ligereza, porque sabe intuitivamente que no nos llevaremos nada más que lo que cargamos dentro de nosotros y que, ante la eternidad, lo que importa es lo que fuimos y no lo que tuvimos. Esta señal también se manifiesta en relación con la muerte. Lo que antes parecía aterrador, lo desconocido, el fin, el adiós, ahora parece familiar. Las personas que experimentan este momento comienzan a hablar de la muerte con más naturalidad, como si hubieran hecho las paces con ella. Algunos incluso dicen, si partiera hoy, me iría en paz. Y esa es la esencia de esta señal, la paz. La claridad espiritual disuelve el miedo, no porque la persona sepa exactamente lo que encontrará al otro lado, sino porque siente que no estará sola, siente que será apoyada, siente que la muerte es, de hecho, solo un paso hacia casa. Esta claridad es un regalo del plano espiritual. Viene a preparar al espíritu, a calmar los corazones a su alrededor y a mostrar que la existencia es mucho mayor que los límites de la carne. Chico Xavier decía, cuando el espíritu entiende la razón de la vida, ya no teme su final, porque entiende que la vida no termina, solo cambia. Si estás sintiendo esto, esta comprensión tranquila, esta percepción de que todo tuvo sentido, de que nada fue en vano, abraza esta sabiduría, es tu espíritu recordando algo que siempre has sabido, que estamos aquí solo de paso y que el verdadero hogar está hecho de luz, amor y conciencia, y nos espera con los brazos abiertos. 6. La percepción de presencias espirituales amadas. Estas percepciones no son fruto de la imaginación, son reales. Y según las enseñanzas de Chico Xavier y la literatura espiritualista, son parte de una de las señales más importantes de que el alma se está preparando para regresar al plano espiritual. Cuando se acerca el final de la vida física, las barreras entre los. Y en este punto, la sensibilidad del espíritu se expande, permitiendo el acercamiento consciente de entidades espirituales protectoras y de seres queridos desencarnados. Muchos relatan que comenzaron a sentir la presencia de sus madres, padres, abuelos y amigos fallecidos claramente, a veces a través de sueños, pero a menudo de forma despierta, real. Esa silla que parece ocupada por alguien invisible, esa sensación de un toque ligero en el hombro, la fragancia de un perfume que no se encuentra en ningún lugar, el sonido de un nombre susurrado en el silencio. Todas estas son formas sutiles pero poderosas de contacto espiritual. Chico Xavier decía que a medida que el espíritu se acerca a la desencarnación, entra en un rango vibratorio intermedio, ni totalmente encarnado, ni totalmente libre. En este estado,
Los lazos espirituales con quienes lo aman al otro lado se fortalecen, y por amor, estos seres se acercan, no para asustar, sino para apoyar, para preparar, para acoger. Es muy común en estos momentos que la persona tenga experiencias de apariciones, visiones breves, o incluso que escuche voces suaves, como si la estuvieran llamando por su nombre. Algunas personas relatan conversaciones con seres queridos que ya partieron y a menudo reciben mensajes de paz, consuelo o incluso aliento. Te estamos esperando. Todo está bien. Pronto lo entenderás todo. Ve en paz. El amor nunca se pierde. También es común que los médiums, las personas sensibles o aquellos con mediumnidad agudizada, perciban claramente estos momentos de cercanía, pero incluso quienes no tienen una mediumnidad ostensible pueden sentirlo a través de emociones fuertes, intuiciones, escalofríos o ese llanto repentino que llega sin explicación, pero que calma el alma. Todas estas son respuestas del espíritu a la presencia amorosa que lo rodea. Chico nos enseñó que el mundo espiritual está profundamente organizado y es misericordioso. Nadie regresa a su hogar espiritual al azar. Benefactores, guías y seres queridos se preparan, a menudo con años de anticipación, para este momento. Y la señal más hermosa de que esto se acerca es precisamente esta percepción de su presencia. Por lo tanto, si has sentido a alguien cerca, si notas señales recurrentes, como una canción que suena repetidamente, una foto que se cae sola, una inexplicable sensación de ser abrazado, no lo ignores. Podría ser el plano espiritual preparándote, fortaleciéndote, acogiéndote. Chico Xavier decía, la muerte nunca será solitaria. Siempre hay alguien al otro lado esperando, con los ojos brillando de añoranza. Y cuando esta señal se manifiesta, el corazón, aunque tenga miedo, comienza a llenarse de algo más grande. La certeza de que el amor no muere, que el reencuentro es inevitable y que el viaje se hará con luz y compañía. 7. La paz interior profunda. Esta es la última y quizás la más hermosa de las señales espirituales indicadas por Chico Xavier y por tantas obras serias de espiritualidad. Cuando el alma siente que está a punto de regresar a su verdadero hogar, se calma. Comprende, incluso sin palabras, que el miedo ya no es necesario, ni la culpa, ni el apego, ni la resistencia. Todo se desvanece ante esta entrega amorosa. Es en este punto que muchos dicen, no sé por qué, pero estoy en paz. Siento como si todo estuviera bien, aunque nada haya cambiado. Este sentimiento de plenitud surge porque el espíritu, aún encarnado, ya está en sintonía con las vibraciones superiores del plano espiritual. Es como si ya estuviera tocando, aunque sea por un momento, la frecuencia del amor universal. Muchas veces, esta paz va acompañada de una lucidez amorosa. La persona quiere dejar mensajes a sus hijos, agradecer a sus amigos, sonreír más, decir, te amo, más fácilmente. Ya no se preocupa tanto por el futuro, ni por las pequeñas penas del presente. Sabe en silencio que todo se está acomodando. Chico Xavier decía que en los últimos capítulos del viaje terrenal, el espíritu maduro no teme el final. Lo reconoce como un puente de luz y no como una tragedia. Por eso esta paz es tan importante. Es una señal de que el alma está lista. Aunque el cuerpo aún esté luchando, aunque el momento de la partida no esté precisamente marcado, esta paz ya comienza a extenderse por todo el ser. Y donde hay paz, hay preparación. Donde hay entrega, hay regreso a la luz. Esta es la firma final del mundo espiritual. Cuando esta paz llega, es como si los ángeles estuvieran diciendo, la misión está cumplida, el paso será ligero, el amor está contigo. Si crees que este mensaje puede tocar más corazones, asegúrate de darle me gusta a este video, dejar tu comentario y compartirlo con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal aquí. Aquí hablamos de la vida con profundidad, del alma con respeto y de la espiritualidad con amor. En los próximos videos, continuaremos explorando mensajes, señales y revelaciones que pueden transformar la forma en que ves esta existencia y lo que viene después de ella. Que la paz de Cristo, la luz de los buenos espíritus y el amor divino estén contigo. Nos vemos en el próximo video.